Buen día, jóvenes. Buen día, Lisa. Ahora vayan ingresando a su plataforma y marcando asistencia. Listo, Lisa. Y mientras van marcando asistencia, ¿alguien más pudo encontrar más ejercicios de dinámica para resolver? Porque nos estamos quedando cortos. Nada, Lisa. No hay mucho, ¿no? La verdad que no. Bien. Eh, Vamos, vamos a ver dos o tres ejercicios más que logré encontrar y hay uno que me parece que es el único de coeficiente de restitución. Y ese se los voy a explicar. Buah, no han tenido clases en la clase anterior, ¿no? No, la verdad que no. Se suspendió para la tarde. Ch, pudimos haberlo aprovechado nosotros, pero bueno, no importa. Mm,
Buah, no llegamos a 40 personas. No, podemos esperarlos más. Se fueron a carnavalear, dicen. Bueno, como siempre les digo, bueno, creo que nunca se los he dicho, pero mi abuelo decía, menos burros, más pasto. Así es. Así que menos competencia para ustedes. Más cupo para nosotros. Bien, les voy a ir presentando y vamos a ir resolviendo este último. Bueno, no el último, pero este. Bien, la pregunta dice, un tanque de 20 toneladas que parte del reposo es empujado por una fuerza de 80 kilonewton. Hallar el trabajo realizado por la fuerza hasta el momento en el que el tanque alcanzó una velocidad de 8 metros por segundo y recorre una distancia de 1000 centímetros. ¿Ok? Bien, dice, vamos con los datos. Un tanque de 20 toneladas. Dice. Ahí me da la masa del tanque, 20 toneladas. Parte del reposo, velocidad inicial cero. Es empujado por una fuerza de 80 kilonewton. Fuerza 80 kN. Hallar el trabajo realizado por la fuerza hasta el momento en el que el tanque alcanzó la velocidad de 8 metros por segundo. Me da la velocidad final, 8 metros por segundo, y recorre una distancia de 1000 centímetros. Ok, bien. Lo primero que me pide es hallar el trabajo. ¿Cuál es la ecuación del trabajo? Vamos, jóvenes, despierten. ¿A qué es igual el trabajo? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Bien. Tengo la fuerza y tengo la distancia.
Ahora, pregunta. ¿Cuál es el sentido o cuál es la razón por la cual se tomaron la molestia de darnos los valores de velocidad inicial, velocidad final? Para encontrar aceleración y con aceleración hacer la fuerza. Pero si la fuerza es dato. Ah, Estos jóvenes es para confundirlo al estudiante. El tumbe, el tumbe, jóvenes, de esta pregunta es esto. Ya es dato la fuerza. Fíjense que la primera reacción del compañero fue, con esto hallo aceleración. Con la aceleración corro y busco la fuerza. Pero la fuerza ya es dato. Entonces surge una duda en el estudiante y dice, bueno, ¿lo tengo que calcular o lo verifico? Ponerle que estos valores ni siquiera podría encontrar una fuerza igual a esta. O sea, que estos valores fueran, primero que son arbitrarios y después que sean al azar. O sea, que ni siquiera realizando o yendo a buscar aceleración a través de la velocidad inicial y la velocidad final, ni siquiera voy a llegar a que sea 80 kilonewton, porque estos datos son totalmente al azar, arbitrario. Pudo haber sido 8, pudo haber sido 25, ¿me entienden? O sea, así que este no es el camino. Mucho cuidado, jóvenes. Este tipo de preguntas es así. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, fíjense, fíjense que incluso las unidades no están en la, bueno, son submúltiplos, ¿no? Hay que ir a transformar. 80 kilonewton. Entonces, esto lo vamos a borrar. Está claro, ¿no? Esta parte de acá. ¿Por qué no vamos por este lado? Bien, entonces la fuerza de 80 kilonewton. Eh, ¿Cuántos ceros debo agregarle cuando tengo? 3. Bien, 3. Un K son 1000. Serían 80.000 newton. Vamos con la distancia. La distancia son 1000 centímetros. 100 centímetros, yo tengo 1 metro. Centímetros, centímetros, dos ceros son 10 metros. Listo. Trabajo de hacer los 80.000 newton por los 10 metros. 80.000, 800.000, perdón, joules.
ese resultado. Está sencillo el ejercicio. Como les decía, lo difícil, o bueno, no lo difícil. El tumbe es esta información adicional, ¿sí? Que no está relacionada con el ejercicio. El ejercicio tiene su fórmula, ¿sí? Ustedes tienen que tener claro, trabajo igual a fuerza por distancia. De memoria, trabajo igual a fuerza por distancia, ¿sí? Tienen que tener claro qué fórmula tienen que usar, qué datos necesitan, ¿sí? Y una vez que ya sepan los datos que necesitan, verificar que tengan esos datos, que esos datos estén en el sistema correcto, ¿sí? Y si no tienen el dato, seguramente tienen información adicional o datos escondidos como este, ¿sí? Parte del reposo, velocidad inicial cero, pero que en este caso particular no sirve, pero hay dato escondido. Si no hay dato escondido, tenemos que ir a transformar. Ahora, como ya les expliqué, esta información adicional nos podría haber servido para hallar la aceleración. Y de ahí decir fuerza, masa por aceleración, masa por aceleración. ¿De acuerdo? Pero esto ya lo tengo. No tengo que ir a buscar. O sea que este no era el camino. Y una vez que tengo la ecuación, ¿sí? Los datos con los cuales voy a introducir. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, es pasar son múltiplos, ¿no? Kilonewton, llevarlo a Newton. Centímetros a metro. Eso es lo más difícil del ejercicio, jóvenes. Si quieren verlo. Si puede decirse que es difícil. ¿Está claro, no? ¿Hay alguien Sí, listo. que no le entendió? Bien. Ahora necesito toda su atención. Pero toda su atención. Porque solo he visto este ejercicio de restitución. Bien. Vayan leyendo por favor ese ejercicio. Vayan empapándose de qué pide, qué tienen, qué necesitan.
Bien, para empezar, ¿qué tipo de movimiento es el que estamos analizando? Caída libre. Caída libre. Bien. Tenemos un movimiento de caída libre. Ese movimiento de caída libre, ¿sí? Tiene dos etapas. La primera es, se deja caer la pelota, ¿sí? Quiere decir, bueno, esto es solamente referencial. Se deja caer una pelota. La pelota va a ir en este sentido. Va a caer, va a caer, va a caer hasta tocar el suelo. Tenemos el primer movimiento. Tenemos una velocidad inicial. Cuando cae tenemos... Ah, y dice... ya. Y que tiene una altura de 20 metros. Esa es la primera. Ahora, la segunda parte dice que esta pelota rebota en el plano horizontal, ¿sí? Esta misma pelota rebota y vuelve a ascender, pero asciende a una altura menor de 12 metros, ¿sí? Eso es lo que les está diciendo. Tiene una velocidad inicial, ¿sí? Que en este caso estas van a ser las mismas. Lo primero que me doy cuenta es que esta va a ser esta velocidad final en la caída va a ser la velocidad inicial en el ascenso. No sé si me dejo entender, ¿sí? La pelota inmediatamente después de que cae, rebota, esa velocidad de rebote, ¿sí? Esa velocidad inicial de rebote va a ser la velocidad final con la que cae, ¿de acuerdo? Y va a tener una velocidad final en el ascenso, ¿de acuerdo? Esas son las dos etapas, la etapa en que cae y la etapa en la que sube, ¿sí? Esto es un movimiento en caída libre. Pero no me pide ni no me pide, de hecho no me pide nada de lo conocido en movimiento de caída libre. Lo que me está pidiendo, volvamos a trabajar con púrpura. Lo que me está pidiendo es el coeficiente de restitución. Ese coeficiente de restitución es la velocidad final 2 menos la velocidad final 1 sobre la velocidad inicial 2 menos la velocidad inicial 1. Ahora, ¿quiénes son esos?
Oh, lo perdí. Esa es la relación. Esta es la ecuación del coeficiente de restitución. Lo que no tiene son unidades, es adimensional. Quiere decir de que solo nos va a dar el valor, ¿de acuerdo? No va a tener unidades, ¿sí? Ahora, ese coeficiente de restitución está relacionado con el choque de dos objetos o de un objeto, ¿de acuerdo? O de tres objetos o n objetos. En este caso, lo que va a chocar es la pelota con el plano horizontal, ¿sí? Ese es el choque. Y el coeficiente de restitución, se los voy a anotar acá. El coeficiente de restitución puede tener tres valores. Puede ser 1, E puede ser mayor a 0 y menor a 1, o igual a 0. ¿De acuerdo? Cuando el coeficiente de restitución es igual a 1, quiere decir que que se trata de un choque elástico, ¿sí? Un choque elástico no es nada más, o sea, se refiere a que la elasticidad de los, no los materiales, de los objetos los cuales están impactando, ¿sí? Rebotan exactamente con la misma velocidad con la que impactaron, ¿de acuerdo? Cuando el coeficiente de restitución está entre 0 y 1, se trata de un choque inelástico. Y cuando el coeficiente de restitución es totalmente 0, es un choque totalmente inelástico. Es- Este primer término, ¿sí? Es muy raro. Este de acá es el que se aplica a casi todos los objetos, ¿de acuerdo? Por más eh, flexible que sea el material, ¿de acuerdo? Y este es muy raro, el totalmente inelástico. Ahora, como les decía, este primer término, ¿sí? Puede darse el caso, ¿sí? Con que dos objetos choquen y reboten exactamente con las mismas condiciones con las cuales impactaron. El segundo es casi el que se aplica en casi todos los materiales. Incluso este, por ejemplo, hay un ejemplo muy conocido que es con el rebote de una pelota
No sé si alguien jugó alguna vez con una pelota de básquet o, claro, con cualquier pelota, por ejemplo. ¿Sí? Se deja caer, va a rebotar, pero va a ascender hasta otra altura un poco menor, va a caer, va a rebotar, su altura cada vez va a ser más baja, cada vez va a ser más baja, hasta que ese coeficiente de restitución se haga cero. ¿De acuerdo? Esto sucede en casi todo, ¿sí? Por eso es el más común. ¿De acuerdo? Este es básicamente. Esto es H, ¿sí? Y esto es básicamente lo que les decía. Cuando rebota, cada vez va a ser menor, 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 hasta que se acaba. Este es inelástico. Y un choque totalmente inelástico, ¿sí? Es cuando la pelota que cayó murió aquí. O sea, no rebota. ¿En qué caso es este? No sé si alguien alguna vez ha lanzado algo sobre una montaña de arenita. ¿Vieron que no rebota? ¿Alguien alguna vez jugó o lanzó algo sobre la arena? Sí, Lisa. La Es, bolilla, pues. bueno, inconscientemente ustedes descubrieron que el coeficiente de restitución de ese movimiento era cero. Ahora, para el primer ejemplo, o sea, para el coeficiente de restitución igual a uno, o sea, ese objeto va a rebotar de aquí a la eternidad. ¿De acuerdo? Matemáticamente es posible. Bien, ahora, una vez que les expliqué eso, ya tienen claro qué tipo de movimiento es. Ahora, vámonos al ejercicio. Fíjense, este movimiento cae 20 metros y va a rebotar 12. ¿Sí? Si yo quiero seguir analizando, fíjense aquí cayó, ¿cuánto cayó? Perdió casi un tercio de la altura, ¿no es cierto? Si yo quiero ver un segundo movimiento, siguiendo esta tendencia, la próxima vez que va a rebotar 6 metros. Y así, y así, y así. ¿A qué les hace recuerdo? ¿A qué se imaginan? ¿A cuál gráfico va a estar o a qué condición va a estar asociado ese choque inelástico? ¿A la primera, a la segunda o a la tercera condición?
Vamos, jóvenes, ustedes pueden. Piensen. Se los coloco otra vez. El primer movimiento es de 20 metros. El rebote es de 12 metros. Supongamos que sigue rebotando y va a haber un tercero. Y va a ser de 6 metros. ¿A qué movimiento va a estar asociado? ¿Qué tipo de coeficiente de restitución va a tener? Al segundo, Al segundo. Bien. Hace esto. Clic, 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 clic. Quiere decir que mi valor o el coeficiente o ese coeficiente va a estar en este rango. Va a ser mayor a 0 y menor a 1. Eso es lo que ya, sin hacer ningún cálculo, sin tocar nada, sin hacer nada, ya lo tengo en ese, o sea, ya tengo el rango en el cual va a caer ese valor. ¿De acuerdo? ¿Está claro? sí, Bien. Ahora, es importante que eso capten o se haya comprendido de todo esto. Ahora, estas velocidades iniciales, ¿sí? Estas velocidades iniciales corresponden al movimiento de caída y estas velocidades finales e iniciales corresponden a la etapa de ascenso, ¿sí? Esto es en la caída y estas velocidades en la de subida. Ahora, yo sé que eso lo tengo que hallar con este sistema, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ir y como siempre analizar eso. Ahora, hay un método, no hay un método, hay una forma de hacerlo rápido y otra forma de hacerlo muy largo, muy largo. ¿Cuál prefieren ustedes para hacer en el examen? rápido. Bien, si quieren La que se hacerlo, entienda mejor. bueno, entenderlo hasta aquí, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero ya sé que va a estar en este rango y ya sé que tengo que usar esta formulita, ¿sí? Cualquiera de las 4 fórmulas, ¿sí? De caída libre, ¿de acuerdo? Entonces tengo que hallar la velocidad. Bueno, la velocidad inicial ya la conozco, tengo que hallar la velocidad final, ¿sí? La altura la conozco, ¿sí? Vamos a poner primera etapa, velocidad inicial es 0, velocidad final no conozco. La altura son 20 metros y con todo esto tengo que ir y hallar velocidad final, ¿cierto? En la segunda etapa
o en la etapa de ascenso, vamos a poner esto es caída. Quiero que me entiendan nada más. En la etapa de ascenso, la velocidad final, esta velocidad final va a ser mi nueva velocidad inicial, ¿sí? La altura van a ser los 12 metros y va a tener una velocidad final, aquí llamémoslo velocidad inicial 2, velocidad final 2. ¿Sí? Esto es lo que tengo que hallar. ¿De acuerdo? En esta etapa la ecuación va a ser con signo positivo y en esta parte las ecuaciones las voy a considerar con signo negativo. ¿Sí? Entonces voy a tener una velocidad final 2 menos una velocidad inicial 2 dividido la velocidad final menos una velocidad inicial. Ese va a ser mi coeficiente. Ese es el trabajo muy largo. Ahora yo les doy la clave del éxito. Ese coeficiente de restitución va a ser igual a la altura final, o bueno, a la altura 2, vamos a ponerlo bien, no es final. A la altura 2 dividido la altura 1. Porque ¿qué datos tengo? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿de dónde saqué esta ecuación? De venir y reemplazar todos los datos. O sea, todas esas ecuaciones de caída libre, ¿se acuerdan? La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. ¿Sí? Obviamente no todas. Selecciono la que voy a usar, ¿sí? Según la información que tengo, la introduzco en esta ecuacioncita de velocidad final 2 menos velocidad inicial 2 sobre velocidad final 1 menos velocidad inicial 1. Estas ecuaciones yo las introduzco, despejo y simplifico porque hay datos que se repiten como cuáles, como gravedad, ¿sí? Velocidad final y velocidad inicial. Entonces yo vengo y simplifico todo y me va a dar que ese mismo coeficiente es igual a la raíz de la altura 2, bueno, llamémoslo altura 2 sobre la altura 1. Esta parte no se las explican. Todos tienen que o deberían ir por por cualquiera de las cuatro ecuaciones de caída libre. Obviamente, yo entiendo de que en el momento del examen ustedes van a tener 2 minutos para realizar la pregunta. ¿De acuerdo? Por eso les doy esta clave. Este es el tip. La clave del éxito para esta ecuación. Bueno, para esta pregunta.
Reemplacemos. 0,6 sería. Seguro, a mí me da 0,7. Sí, 0,7. 0,77. Ya. Bueno, esto igual lo pueden tener, si esto sigo simplificando, voy a tener mitad es 12,6, mitad de 20, 10, ¿no? Lo puedo seguir simplificando, mitad de 6, 3, mitad de 10, 5. Raíz de 3/5. Bien. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Que ese valor iba a ser mayor a 0 y va a ser menor a 1. Si mi resultado hubiera sido otro valor, tendría que revisar otra vez todo mi cálculo. Si me hubiera dado 1 punto algo, ya está mal. Ahora, el que tenga tiempo, si quiere buscarlo o si quiere hacerlo a través de la fórmula original que les planteé, y puede hacerlo. Lo reto a que me demuestre. Yendo por este lado, tendrían que haber hecho velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado, más, porque están a favor de la gravedad, 2 veces gravedad por altura. Esto es 0. No se los voy a hacer el ejercicio completo, pero esto va a ser igual a la raíz de 400. Uy, velocidad final 20 metros segundo. En el viaje ascendente, igual la misma fórmula, velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces gravedad por altura. En este caso la velocidad final va a ser 0 y aquí van a tener la velocidad inicial igual a la raíz de 240. Con todo esto, reemplazando en la ecuación,
de elasticidad es raíz de 240 dividido 20. ¿Cuánto da eso? Doce. ¿Seguro? Cero coma siete de sabía. Oh, hay señoritas en la clase. Bienvenida. 0,77. ¿Es o no es igual a lo que yo les puse? ¿Es o no es igual, jóvenes? Este es el camino largo y este es el camino corto. Por cualquiera de las dos formas es correcto. En el camino corto sale 0,6, pero ¿Seguro? sí, eso sale. 12 dividido entre 20. 12 dividido entre 20. A todo eso se aplica raíz. ¿Sale 0,6? Ah, sí, en la raíz lo hice yo. Pues compañero, no confunda. Bien. Eh, Este es el tip del ejercicio, jóvenes. Nada más que esto. Conocer esto. Si se van por este lado, está bien hecho. Ningún problema. Pero ya ven, todos los caminos conducen a Roma. ¿Se entendió? ¿Hay alguien que no entendió? ¿Se entendió, Lisen? Bien. Ahora, lo pueden hacer por este lado y si les sobra tiempo, bueno, si les llegara a aparecer esta pregunta en su examen, que está en el banco de preguntas, ya tienen ya el secreto del éxito. Bien.
Esa es de teoría. La pregunta 29. Sí, no existe fricción. Bien, vamos a hacer esta, que está interesante. Entonces le dicen era inciso B. Sí, Ah, listo. o sea, cuando ustedes escuchan la palabra fricción, ¿de acuerdo? O sea, yo lo asocio a un ejemplo muy práctico. Eh, Cuando ustedes se frotan las manos, ¿de acuerdo? Cuando ustedes se froten las manos, lo que están haciendo es fricción, ¿de acuerdo? Tiene un coeficiente, ¿sí? Y va a depender con la fuerza
con la que hagan la fricción y con con la calidad de la superficie en las cuales está ejerciendo esa fuerza, ¿de acuerdo? Si fuera una superficie plana, hay menos fricción. Si es una superficie rugosa, hay más fricción, ¿de acuerdo? Cuando ustedes vean fricción igual a cero, es como si yo le agregara aceite a las manos y realizo el mismo movimiento. Por más que las superficies sean rugosas, por más que no sean homogéneas las superficies, solo por la adición del aceite, ya ese coeficiente de fricción va a tender a cero. Yo lo veo como si fuera cero, como que no es fricción. ¿De acuerdo? Eso significa. O sea, yo lo asocio a eso para ubicarme, para cuando me dicen hay fricción o no hay fricción. Siempre hago ese ejercicio pequeño y hago el recuerdo. Bien, tengo un móvil de masa 8 kilogramos, se desplaza sobre un plano horizontal a razón de 5 metros por segundo, sin fricción. Calcular el trabajo realizado para una distancia de 10 metros. Bien, creo que ya lo hicimos este. Bueno, no importa, me parece conocido. Datos, la masa del móvil 8 kilogramos, la velocidad del móvil son 5 metros por segundo y la distancia son 10 metros. Trabajo, ¿a qué es igual el trabajo? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Tengo la distancia, tengo que hallar la fuerza. ¿Cómo hallo la fuerza? Masa por aceleración. Masa por aceleración. Ok, tengo la masa. ¿Cómo hallo la aceleración? Velocidad sobre tiempo. La aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. Bien. Tiempo se halla por distancia sobre velocidad. ¿Cómo? Tiempo se halla distancia sobre velocidad. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Diez metros sobre 5 metros por segundo.
2 segundos. Velocidad son 5 metros por segundo por cada 2 segundos. Aceleración 2,5 metros por segundo cuadrado. Fuerza 8 kilogramos por 2,5 metros por segundo cuadrado. Fuerza, ¿cuánto es esto? 20. 20 newton. Trabajo 20 newton por 10 metros. $200 newton metro o 200 joules. Disculpe, una consulta, creo que ese 5 metros sobre segundo debía ser elevado a 2, porque el siguiente ejercicio está lo mismo, pero está elevado a 2. Sí. Lo que su compañero dice es que esto tal vez fue mal escrito y no esté mencionando velocidad, sino que los 5 metros sean aceleración. Aquí le faltaría un cuadrado. No, en ese caso, vamos a ponerlo con otro color. Serían los 8 kilogramos por los 5 metros sobre segundo cuadrado por los 10 metros. Aquí sí estarían los 400 joules. Eso da a entender. Ahora, lo que hemos hecho arriba no es que esté mal. Hemos seguido la lógica de la pregunta. ¿De acuerdo? Por eso siempre es importante conocer. No está mal lo que hemos hecho. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Encontramos el tiempo, con eso hallamos la aceleración. Bien, aquí hay otro un poquito más interesante. Para la pareja o mujer solamente dos servicios de son los que hay un chico que me gusta mucho. Una actividad, no todos vamos a tanto. Yo la voy a
Bien. Bien, mis jóvenes, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo resolvemos, jóvenes? Un móvil se desplaza con 30 newtons sobre un plano horizontal. A una razón de 5 metros por segundo cuadrado. Sin fricción. Importante ese dato. Y una fuerza contraria al movimiento de 10 newton. Tengo una fuerza contraria al movimiento de 10 newton. La pregunta es, ¿cuál es la masa del bloque? Bien. Aquí recuerdo y digo, la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerza. Para el caso práctico, todas las fuerzas las pongo en un solo eje. ¿Se acuerdan? Aquí lo voy a hacer. A la derecha son positivos y a la izquierda son negativos. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a los 30 newton menos los 10 newton. Sumatoria de fuerzas en X, 20 newton. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Ya tengo la fuerza en X. El dato es aceleración, me piden la masa. Masa es igual a la sumatoria de fuerzas en X sobre la aceleración. La masa va a ser igual a 20 dividido 5 metros segundo cuadrado. Esto es Newton. La masa va a ser igual 4 kilogramos. ¿Está claro? Antes de introducir todas las fuerzas de Newton, o perdón, todas las variables a la ecuación de Newton, tengo que hacer este análisis previo. ¿De acuerdo? ¿Alguien no lo entendió? Creo que está más que claro, ¿no? Ahora, pueden haber, en este caso hay dos fuerzas, ¿sí? La que provoca el movimiento de 30 newton y la que está en contra del movimiento. ¿De acuerdo? ¿Les puede mencionar más? Les puede mencionar más. 2, 3, 4, 5, 10 fuerzas, ¿sí? Aplicadas. Lo que tienen que hacer es ubicar esas fuerzas en qué plano están para saber cuál van a considerar positiva y cuál es negativa. Nada más.
changa, ¿no? Bien. Ok. eh, bueno, creo que hemos acabado con todas las... Más tarde hacemos dos más o una más y de ahí ya podemos pasar a lo que es mecánica de fluidos, jóvenes. Si es que no hubiera ninguna otra duda o hubiera algo que quieran hacer antes para seguir reforzando este tema. ¿Quieren ver las teóricas? Sí, listen. La 35 ya lo hicimos, si se recuerdan, porque esto es cinemática. Hay tiempo, listen, ya que no pasamos computación, la verdad. Uy, Ya, la vamos a hacer. Eh, la clase 11:30 es... deberíamos seguir, dicen, porque no hay clase de computación, dice Bulacio, ¿va? Ah, ¿no hay clase? No, esta sería nuestra última clase. Ya, hagamos lo siguiente. Eh, Demos unos 15 minutos de break para todos, ¿de acuerdo? Yo necesito mi café. Ay, Y, y volvemos, 15 minutos, ¿les ya, parece? listo, Ok, listo, listo. por el chat les aviso cuando estemos en línea otra vez. Ya él dice, pero ¿lo va a cerrar, no es la plataforma? ¿O lo va a dejar abierto? Sí, sí, sí. ¿Qué sentido tiene que...? Listo, Ya, dice, en ese punto nuevo. ya. Ok, listo, jóvenes. Listo, Nos listo. vemos en 15.